Gracias, profesor. Bueno, sí, como el profesor dijo, yo soy ingeniera química y en realidad estoy en esta línea, partí por biocombustibles, ¿ya? Y bueno, de biocombustibles, voy a tratar de ser breve en esa parte, que es la que me gusta. De los biocombustibles se habla de los combustibles de primera generación, segunda, se vio qué pasaba con la economía, se vio que no era tan rentable y ahí surgió el concepto de biofábrica o biorefinería. Y buscando, encontré que en realidad todo esto que es biofábrica a partir de algas, macroalgas, ya hasta tiene un nombre y se llama Blue Biorefinery o biorefinería azul. Entonces hasta tenemos nombre. Entonces, ¿qué le quiero contar hoy día? Bueno, de algas, no sé, me siento muy mal frente a todos ustedes, así que voy a pasar rápidamente sobre la composición, solo contarles lo que a nosotros nos interesa, contarles cuál es este concepto de biofábrica de macroalgas, hablar algo de biocombustibles y contarles un poco de lo que hemos estado trabajando nosotros y algunos otros trabajos que encontré interesantes como extracción de sales desde algún tipo de algas. Bueno, entonces voy a contarles un poquito de esto de los biocombustibles. Ya sabemos que son casi los clásicos de origen fósil, se están agotando, además generan todos los problemas ambientales de su combustión y en particular en nuestro país los famosos derrames que lamentablemente hace un par de semanas atrás tuvimos en Quintero. Ahora, nuestro país también tiene su problemática de que necesita, en el caso de los biocombustibles para transporte o para otras fuentes, importarlos principalmente, y aquí tenemos la matriz energética. Marqué un poquito esta azulita porque es la verde, perdón, que es de biomasa, porque bueno, de alguna forma las macroalgas estarían llegando hasta esa línea. Y los niveles de importación que tenemos de combustibles en el país, importamos todos en grandes porcentajes, por lo tanto, buscar una alternativa, que era la motivación inicial de nuestro trabajo, una alternativa de tener combustibles de alguna forma en Chile minimizaría este nivel de importación que implica la salida de divisas que podría ser utilizado en otra línea. Pero bueno, ¿cómo se fue orientando? ¿Cuál fue la alternativa de diversificar esta matriz energética? Era con todo lo que eran energías renovables, entre ellas aparece la biomasa, que es todo lo que es materia orgánica que se genera en forma sustentable, en un proceso biológico reciente, espontáneo, provocado porque hay cultivos de algas o de compuestos lignocelulósicos o biomasa en general. Ahora, como les contaba, estos biocombustibles tenían una rentabilidad que dependía de cuál biomasa usábamos. Por ejemplo, el bioetanol que se produce en Brasil, ese sí es rentable, pero los otros tenían alguna duda en su rentabilidad y una forma de que esa rentabilidad mejorara era produciendo otros compuestos, y lo que se habla como biofábrica o biorefinería. ¿Por qué biorefinería? Bueno, el concepto de la refinería del petróleo, donde le llega el crudo, lo separa en varios componentes y eso hace que todo sea mucho más rentable. Ahora, ¿cuáles son los combustibles que se pueden obtener de estos biocombustibles? Bueno, tenemos la idea de biocombustible, es un combustible que se origina a partir de biomasa y que reemplaza a los combustibles fósiles tradicionales. De ahí surge el biodiesel, el biogás y el bioetanol. En el caso particular de las macroalgas, se orienta mucho más a lo que es bioetanol por los azúcares que tiene, que se pueden fermentar y llevar este compuesto. En el caso de las microalgas, alguien me consultaba, yo digo, yo trabajo con macro, no con micro. En el caso de las microalgas están un poco más orientadas a lo que es biodiesel porque muchas microalgas tienen bastantes aceites, pero eso igual no descarta que pueda ser otra alternativa. Pero bueno, no voy a detallar esto porque ya todos conocen muy bien el ciclo. Vamos a tener la biomasa, vamos a hacer un proceso donde vamos a producir el combustible y gracias a cuando lo utilicemos volvemos al ciclo con todos los compuestos y por eso hablamos de que estos biocombustibles son de carbono neutro y todas las ventajas que tienen para el ecosistema. Ahora, esto es lo que un poco nos lleva a por qué tenemos que ir al concepto de biorefinería, es porque, bueno, estos biocombustibles tienen que ser con un balance energético positivo, beneficios ambientales y económicamente competitivos. Entonces ahí es donde en algunos casos los biocombustibles tienen algunos problemas. Y
El punto es que ha ido evolucionando esto de los biocombustibles. Como yo les decía, nosotros partimos en realidad con biocombustibles bueno, hay unos que son de primera generación, donde la biomasa es, como se fijan, principalmente alimentos, y ahí empezó toda la discusión de o tenemos alimentos o tenemos combustible. Luego entonces se buscó una alternativa y surgió los combustibles de segunda generación, que son a partir de materiales lignocelulósicos, y es donde nosotros empezamos a trabajar con residuos de paja, madera u otros. Y la siguiente generación, porque esto también tuvo algunas complicaciones, son poco complejos de producir, y la siguiente generación es biocombustibles a partir de algas y microorganismos modificados. En particular, macroalgas se orientó bastante a bioetanol, y microalgas a biodiesel. Entonces, aquí surge el concepto de biorefinería, como les decía, que viene de una planta o fábrica bioquímica que integra el concepto de desechos cero, donde toda la biomasa que tiene la biomasa, ya sea sus proteínas, carbohidratos, lípidos y otros, que aquí vamos a ver, por ejemplo, los florotaninos, sales, minerales, son aprovechados para producir combustible, energía y otros productos químicos. Entonces, esta biorefinería ya ha sido identificada como un camino bastante promisorio porque utiliza completamente toda la biomasa que se le integra. Inicialmente fue biomasa, biocombustible solamente, pero surgió, no, esto no nos va a dar la rentabilidad que queremos, saquemos otros biocombustibles, otros materiales y con todo lo que nos quede hagamos además energía. Entonces, ¿cuáles son esos otros biocompuestos, por ejemplo? Bueno, la composición de la biomasa, independiente de cuál sea su origen, va a tener lípidos, proteínas, pigmentos, vitaminas, minerales. Puse ahí polifenoles porque es lo que nos interesa a nosotros en nuestra investigación, y carbohidratos. Y la gracia de esto es que con todos estos compuestos podemos obtener productos de bastante valor agregado, ¿ya? Podemos obtener productos farmacéuticos, cosmetológicos, para alimentación, fertilizantes, bueno, y aquí hay todo lo que es combustibles. Por ejemplo, en el caso de los biomateriales, también podemos obtener materiales del tipo muy similar, que sustituyan los plásticos. Hay materiales biodegradables y no sé si han visto este modelo que anda por ahí dando vueltas, que es botellas de agar. Ahí hay que chequear un poco cómo es el proceso, no pude encontrarlo, pero botellas que se utilizan y luego se degradan rápidamente. Hay que revisar bien cómo es, pero eso es interesante. Otro, en muchos compuestos como prótesis e implantes para uso medicinal, de medicina. Ahora, lo interesante es cómo suben los precios de estos bioproductos. Vamos a partir con el nivel de mercado y el precio. Bueno, lo que es en gran volumen tiene un costo más bajo, pero a medida que voy obteniendo productos más elaborados, voy aumentando su volumen. Y aquí es un poco justamente la idea. Y bueno, más abajo tendríamos como la materia prima, como el alga picada que habla el profesor Buchmann. Entonces la idea nuestra es ir saltando hasta llegar a productos de mayor valor agregado. Y lo interesante es cómo encontrar esos procesos. ¿Ya? Entonces, por eso que este concepto de biofábrica o biorefinería dice que tiene un potencial importante desde el punto de vista económico. Además, tiene lo interesante que es a partir de biomasa, que son fuentes renovables, si los manejamos adecuadamente. Y lo que hay que hacer es buscar los productos y las metodologías que utilicen estas materias primas. Y buscando, encontramos que ahora, pocos años atrás, biorefinería era como englobaba todo y de a poco se han ido separando. Hablan de una biorefinería amarilla o verde, brown, azul, que es la que nos interesa, que es justamente la biorefinería de esta biomasa marina o algas, macroalgas en particular. Entonces, ese es el concepto que queremos acuñar. Ahora, ¿y por qué las macroalgas son interesantes? Porque no compiten con alimentos, que era el problema de los combustibles de primera generación. No compiten con el uso de terreno, de tierra y agua. En Chile en particular no tenemos mucho terreno para plantar, no podríamos hacer combustibles a partir de cultivos de maíz o de trigo, porque ya son utilizados, el terreno no es suficiente. Agua,
acá no sé cómo es, pero en Santiago y toda la zona central, el agua es un problema. Si bien hoy día está lloviendo, es un problema que se viene. Todo lo que es procesos quieren optimizar el uso del agua, más aún en cultivo. Esta biomasa algal crece más rápido, tiene una composición bastante interesante, por ello se dice que es bastante promisorio lo que es esta biorefinería azul o de algas. Bueno, la composición de las algas, ya les dije, voy a ser rápida en esto, pero nosotros en particular hemos estado trabajando con estas macroalgas pardas y algunos trabajos con macroalgas verdes, que tienen diferentes tipos de azúcares, que nosotros inicialmente pensábamos que eran simpáticos, fáciles de procesar, y nos dimos cuenta que no era tan así, y algunos tienen más proteína, inclusive algunas tienen lignina. ¿Ya? Aquí hay una composición de las macroalgas que dependiendo, ustedes ya lo vieron, varían mucho según la estación del año, el lugar donde se colecta. Entonces eso va a afectar nuestros procesos. Vamos a tener que diseñar un proceso que tenga un margen de variación más o menos importante, porque hay algunos compuestos que varían bastante. En este caso, en la macrocystis que nos enviaron el profesor Bushman, tiene esas variaciones. Otra que nosotros también estuvimos usando de ulva rígida del norte, esa aparentemente no era tan variable. Bueno, la composición de la macrocystis, en realidad esta es una estructura propuesta, nos muestra que tiene celulosa, que tiene alginato, obviamente, y un poco quiero poner interés en que tiene proteínas, pero tiene estos fenoles, nos mostraron recién, que nosotros vamos a estar interesados porque hemos estado trabajando en recuperar esos polifenoles que están ahí. La composición, como ya nombré, varía bastante, y eso varía según la época del año, según dónde se colecte, y va a tener importancia en nuestro proceso. Ahora, respecto a la producción de etanol, nosotros hemos estado trabajando, pero principalmente quiero destacar, bueno, el proceso yo creo que ayer quedó bastante claro. Se toma el alga, se hace un pretratamiento, nosotros hemos evaluado diferentes tipos de pretratamiento. Vamos a irnos por el lado de que recuperamos los azúcares que tienen, y hay que hacer un proceso de separarlas, de llevarlas a unidades monoméricas, y eso fermentarlo y llevarlo a etanol. Bueno, nosotros hemos estado orientados en el alginato que tenía para fermentarlo, que está compuesto por pero ácidos, los que son palumónicos y glurónicos, y para poder liberarlos hay que usar enzimas. En particular hay unas enzimas que son las alginatoliasas, que rompen como bloques grandes, y luego los dímeros son rotos por las oligoalginatoliasas. En particular, las alginatoliasas hay de origen comercial, hay unas que las vende Sigma, y las oligoalginatoliasas fueron aquí donadas por el profesor Bushman. Pero nuestra idea fue un poco trabajar en esta línea, en buscar estas enzimas, pero en otras fuentes. ¿Ya? Y bueno, trabajamos en el proceso de cómo hacer el pretratamiento, buscando las mejores condiciones de estas enzimas, y logramos encontrar un buen pretratamiento y unas buenas condiciones, pero con estas enzimas comerciales. Y nuestro siguiente paso, este es el proceso que usamos por los comentarios del profesor Bushman. Usamos un proceso donde hacíamos, primero, como esta macrocystis tiene celulosa, rompíamos la celulosa con celulasa, después el alginato con alginatoliasas, y la oligoalginatoliasa, esta comercial y esta donada por el profesor Bushman, y luego fermentábamos con una cepa también del profesor Bushman, de Val. Ahora, ese fue un primer proceso, pero para nosotros como proceso era un poco complejo esto de tener, aquí dice pHs, los pHs óptimos, aquí opera cada una. Entonces era un proceso más o menos complicado porque implicaba cambios, estanques diferentes, etcétera. Y nuestro objetivo ha sido ir desarrollando nuestras nuevas enzimas, propias enzimas. En nuestro laboratorio en realidad tiene un grupo que trabaja en desarrollo de enzimas, y buscamos en baterías de microorganismos, encontramos algunas y las expresamos. Y hicimos un estudio de posibles combinaciones de condiciones de temperatura, de pH, y encontramos afortunadamente unas que trabajan al mismo pH.
Entonces, ¿cuál es lo interesante para nosotros? Que vamos a hacer la etapa de ruptura de la celulosa, pero la ruptura del alginato lo hacemos al mismo pH. En esta primera etapa lo estamos haciendo al mismo pH, a dos temperaturas, eso sí, diferentes. Una tiene 30 y la otra 25 grados Celsius, y estamos haciendo este proceso que no es tan bueno todavía como el de PAL, que era con las enzimas comerciales, pero que se acerca bastante a él y nos ahorra algunas etapas. La segunda mejoramiento es hacer estas dos etapas a la misma temperatura en un solo estanque, ¿ya? Donde vamos a hacer la ruptura del alginato y luego los monómeros, y hacerlos en un solo reactor a una sola temperatura, que también ahorra tiempo y cambios, y luego hacer la fermentación. Y por último, estamos pensando no está tan claro aquí, pero fusionar estas dos etapas, donde son la sacarificación y la fermentación, en una sola, porque hemos encontrado que esta también opera, bueno, a una temperatura un poco mayor, y estamos viendo cómo ajustar eso de ese tipo. Ahora esperamos que eso disminuya las etapas y los costos. Eso es lo que estamos haciendo en el área de bioetanol. No quiere, ahí nomás quiere hacer. Bueno, eso es por el lado del bioetanol. El otro punto es extracción de proteínas. En este caso no hemos estado trabajando con, hemos estado trabajando con las dos algas, pero más con la alga verde, donde la idea aquí es tomar el alga, hacer un pretratamiento y extraer las proteínas, pero sin perder las azúcares y los otros elementos. La idea es hacer el concepto de biorefinería, de aprovechar todo. Ahora, ¿por qué esto de utilizar, de recuperar proteínas? Bueno, porque en el caso, por ejemplo, del cultivo de salmones hay una carencia de proteínas, hay un consumo que está creciendo normalmente, y el mercado de acuicultura para los salmones es un mercado bastante interesante. Así que la idea justamente podría ser simplemente hacer harina de algas, pero esa tiene un proceso más o menos no tan complejo, pero tiene la desventaja de que las algas en sí tienen algunas fibras, que eso no genera un buen efecto en los salmones y suelen perder peso. Entonces, otra alternativa es hacer un concentrado proteico, donde el proceso es un poco más complejo, pero la idea es que uno se queda más con las proteínas y elimina estas fibras. Para eso hemos probado algunos procesos, como en este caso trabajamos con ulva, hacer molienda de ella, hacer una separación donde se tiene una fase líquida, donde se extraen las proteínas, y por el otro lado hay una fase sólida donde nos va quedando las azúcares para ir produciendo el etanol. Entonces ese es un concepto de usar las dos fases. Ahora, hay varias patentes, este proceso que nosotros estábamos proponiendo es diferente a las patentes, pero no es algo así único, por decirlo así. Hay patentes, inclusive del 2005, donde tienen varias etapas para producir eso. O sea, lo interesante es que hay procesos que uno puede decir ha sido factible. Hay que evaluar los nuestros. Como les digo, hay bastante de esa línea, ¿ya? Ahora, otra línea que estábamos investigando es la de los fluorotaninos. Como les contaba, ya el profesor nos anduvo comentando lo interesante que eran, y cuando uno hace separación de los compuestos, los fluorotaninos están presentes y llegan a estar presentes en porcentajes interesantes, de 10%, 20% de las algas. Entonces, nuestro objetivo era extraer estos fluorotaninos, que como les recordaba, son estas moléculas que están aquí asociadas a la pared celular y al interior de las algas. Entonces la idea es como ir desarmando esta estructura para ir liberándolas. Lo interesante de los fluorotaninos como concepto de biorefinería, bueno, ya nos comentaron para cuál es la utilidad en las algas, es un elemento protector, son agentes antioxidantes. Y en la actualidad los únicos agentes antioxidantes que se utilizan en alimentos son sintéticos, y son estos dos que están ahí. Y el problema es que estos agentes han mostrado que tienen actividad mutagénica y de tumores, entonces tienen un efecto negativo al final en los consumidores, que somos nosotros. Por lo tanto, encontrar algún agente antioxidante que sea de origen natural se está buscando en muchas líneas, y todos estos fluorotaninos, que pueden estar todos provenientes de este fluoroglucinol, se asocian en diferentes formas, formando diferentes estructuras, unas más complejas que otras,
y que han presentado diferentes tipos de actividades interesantes, antidiabético, anticáncer, hipertensión, etc. Si bien para las algas en sí tienen un efecto, también pueden tenerlo a nivel de consumo humano. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en casos de macrocistes y ulva, que llegan a tener niveles interesantes de estos fluorotaninos, o compuestos fenólicos en realidad hemos evaluado, unos más que otros, y hemos tratado de extraerlos. Ahora, el proceso, por ejemplo, que hemos estado probando es tomar las algas, pretratarlas, hacer una extracción sólido-líquido, donde tenemos dos fases, y podemos tratar de separar esas fases de tal manera que en una nos quede el fluorotanino y en otro, por ejemplo, las proteínas, para seguir con lo que le habíamos comentado de recuperar las proteínas. En el caso de los fluorotaninos ya tenemos un proceso relativamente basado en extracciones, en extracción con etanol y otros agentes, pero también estamos interesados en, por ejemplo, mejorar eso agregando enzimas que han sido extraídas también de las algas, que están asociadas a ellas y que nos ayudan a romper más la estructura. Eso es lo que estamos haciendo en esa línea. Ahora, este trabajo lo encontré bastante interesante, que es producción de sal de algas para alimentación humana. Todos sabemos que todo el problema que tiene el consumo de la sal en la hipertensión, entonces hay un trabajo que se orientaron a extraer, bueno, los minerales en realidad, lo que estaba en las algas. Es un trabajo de un grupo australiano, me interesó traerlo porque me llamó la atención. Ellos toman algas, ya sea cultivadas o de la naturaleza, hacen un proceso donde lo que hacen es lavarlas y extraer por un lado el agua que contiene las algas, el agua que tiene lavan las algas y ahí extraen las sales que tienen, que vienen asociadas a las algas, o algunas en este caso en particular salen de su interior, pasan por un proceso de evaporación, pero en este caso ello es solar, y obtienen la sal. Ahora, lo interesante de esta sal es la razón que tienen sodio-potasio, que esa razón es bastante adecuada para consumo humano. Otra proporción sodio-potasio no son adecuadas, pero esta es bastante adecuada. El agua, que uno diría que la evaporan, la recuperan y la vuelven a utilizar, y bueno, y se quedan con el resto del alga para todo lo otro que hemos estado conversando, ya sea para combustible, alimento animal o para compost. Entonces ese es un trabajo interesante. Trabajan con una alga tipo ulva, así que es un trabajo que a mí me gustó bastante. Y por último, en realidad otra línea que queremos aprovechar es usar los desechos de algunas industrias ya consolidadas. Por ejemplo, la de los carragenanos, que aquí en la región entiendo hay algunas. Bueno, hay un proceso clásico para sacar los carragenanos desde las algas rojas. Los carragenanos, no voy a entrar a explicación porque entiendo que la persona que viene después explica todo el proceso, pero el proceso implica que uno tome el alga, hace una extracción y de ella saca el carragenano, pero le queda una torta que está rica en celulosa, ¿ya? Y esa celulosa, ese es lo que a mí me va a interesar. Este otro proceso de producción del carragenano es un proceso que es un negocio aparte, pero aquí me queda esta torta que es rica en celulosa. Y lo que a nosotros nos interesa es producir a partir de esa celulosa que de alguna forma la llevo a glucosa, producir proteínas unicelulares. Esta parte de aquí, este paso de producción desde celulosa a proteína unicelular es algo, no es antiguo, no es novedoso, nosotros queremos darle algún toquecito, pero es algo que ya está más o menos avanzado. Y nuestro objetivo entonces es producir esta proteína unicelular que puede ser aplicado para, estas proteínas pueden ser hongos, bacterias o algas unicelulares, y que se producen por fermentación controlada, y su uso es para alimentos, ya sea para animales o inclusive para humanos. Como les decía, no es algo nuevo, es algo que está bastante estudiado. Hay muchos organismos que pueden producir proteínas con alto contenido, entre un 40 y un 80%, es cosa de elegir la especie,
Y lo interesante es también buscar una especie que tenga un tiempo de generación relativamente corto. Por ejemplo, hay bacterias que pueden tener un tiempo de duplicidad entre hasta 2 horas, las levaduras hasta 3 y algas entre 3 y 6. Nosotros estamos un poquito enfocados en los que son hongos y nuestro objetivo, en realidad en este caso, es tomar estos hongos, hacerles una mutación, porque nosotros queremos hacer un tipo de proteína unicelular que sea rica en algún compuesto interesante, algún aminoácido, por ejemplo, interesante, un aminoácido esencial que no lo tenga normalmente y que sea necesario, por ejemplo, para el alimento de peces. Entonces, tomar el hongo normal, hacerle una mutación para que sea rico en ese aminoácido en particular. Entonces, vamos a tener el hongo y lo que queremos es alimentarlo ¿con qué? Alimentarlo con el desecho de la industria del carragénano, ¿ya? Que va a ser rico en algún tipo de celulosa. Hacer algún pretratamiento si es necesario, cultivar este hongo sobre esta torta y generar el alimento unicelular. Podemos decir que en esta parte de aquí estamos trabajando, pero no con estas tortas, sino que con glucosa simplemente por ahora, porque ya estamos teniendo este microorganismo modificado. Obviamente que este microorganismo crezca con esta torta es un desafío porque no es solo celulosa, tiene otros elementos y tampoco tenemos que hacer mucho proceso porque eso nos va a encarecer. Y el alimento que obtenemos, si bien va a tener un valor agregado adicional por tener esta característica, tampoco puede ser muy caro porque es una etapa dentro de llegar a tener un alimento más completo. ¿Okay? Bueno, y con eso en realidad les quería contar lo que es el concepto de la biorefinería azul o la biofábrica de macroalgas y contarles lo que estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Consultas. Mencionaron el uso de enzimas y yo recuerdo cuando partió el proyecto BAN, en realidad me llamaba mucho la atención de usar bacterias modificadas para producir enzimas y degradar los actinatos cuando en realidad vemos algas varadas en las playas, se descomponen. ¿Hay algún intento de usar esta densidad natural de enzimas? O sea, de hecho, las que produjimos fueron inicialmente extraídas de ADN de estas otras y fueron expresadas en Escherichia coli, que es un sistema mucho más fácil de expresar, grandes cantidades, fácil de manejar. Entonces, la gracia, claro, quizás no me expliqué, la gracia es que se tomó eso, estos microorganismos existentes y su ADN se insertó en Escherichia coli, donde se expresó y ahora lo estamos produciendo rápidamente en el laboratorio. Si queremos procesar algún día las algas, partimos 2 días antes, hacemos el proceso. Usamos las enzimas así crudas, no hay purificación de por medio y es un proceso más simple que, claro, que colectar las otras que no sabemos cómo se crecen, cosas de ese estilo. Esa es la ventaja que tiene esto. Y que los medios de cultivo no son caros, o sea, cuando comparamos usar la Sigma, por ejemplo, con la otra, esta nuestra es más económica. ¿Otra consulta? ¿Sería el hongo que produce la proteína para alimentar animales, por ejemplo? ¿Sería el uso completo del hongo o sería un producto del hongo? No, en este caso estamos pensando en el hongo completo. Okay. Sí, no estamos pensando en separarlo. Es por el precio un poco, o sea, porque cualquier separación te va a encarecer el precio y este es un alimento, es como un commodity para otro commodity, entonces tiene que ser barato. Ok. Ok, son la 1, estamos unos minutos tarde, pero bastante tiempo. Un aplauso para